de esta tarde. Damos la bienvenida a don Julián Sánchez Esteban, que es un colaborador del programa, con lo cual supongo que lo conocen, porque con frecuencia las entidades a las que representa han colaborado con nosotros. Por hacer unas breves líneas de presentación, a pesar de que es muy conocido en Salamanca y en la universidad, Julián Sánchez Esteban es licenciado en Derecho, diplomado en la Escuela de Práctica Jurídica por esta Universidad de Salamanca y doctor también por nuestra universidad. Es secretario y profesor en la Cátedra Extraordinaria Almirante Martín Granizo, una cátedra que hace una labor bien interesante en la Universidad de Salamanca, que nos acerca a disciplinas, pues de gran interés en el conocimiento y en el mundo de la seguridad, sobre todo, y en diferentes ámbitos. Junto a la Cátedra Almirante Martín Granizo colabora el Centro Superior de Estudios de Defensa Nacional, el CSDEN, que está detrás de esa cátedra, como decía, impartiendo cuestiones sobre seguridad, sobre defensa, sobre derecho militar, ámbito en el que es especialista Julián Sánchez Esteban. También es abogado en ejercicio desde el año 1989 aquí en Salamanca, por lo tanto también por esa vía seguramente es viejo conocido de todos ustedes. Por otro lado, y otra de sus líneas profesionales, es suboficial del Ejército de Tierra Español con especialidades en TEDAS y cifra y ha desarrollado parte de esa carrera militar aquí también en unidades de Salamanca. En la actualidad mantiene el rango de oficial retirado. En la vía de la investigación, en las líneas de trabajo que viene desarrollando, pues se encuentra esa especialidad en Derecho Internacional Humanitario, que es la línea en la que nos va a impartir la conferencia de esta tarde. Una línea muy interesante, una temática que a mí especialmente me interesa muchísimo. Alguna cuestión parecida ya le he escuchado y realmente es un especialista en la materia del que creo que todos vamos a aprender muchísimo. En estas líneas de trabajo y de investigación cuenta con publicaciones en revistas especializadas en estudios, tanto nacionales como a nivel internacional, en revistas y en monográficos extranjeros. Pues sin más y para no quitarle tiempo, le cedo la palabra. El título de la conferencia de esta tarde es Acción humanitaria, el papel de los Estados y de las Fuerzas Armadas. Yo creo que cuando hablamos de Fuerzas Armadas casi siempre lo vinculamos con defensa, con seguridad, pero no tanto con acción humanitaria. Y creo que es otro pilar y otra labor bien interesante, no menos importante que las otras dos. Yo le agradezco muchísimo a Julián Sánchez que nos acompañe. Agradezco mucho la colaboración de la Cátedra Almirante Martín Granizo y la colaboración del CSDEN, que desarrollan, como les decía, una labor muy interesante a nivel docente y a nivel investigador en la Universidad de Salamanca. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Paz, por tus palabras, que son más fruto de la amistad que de los merecimientos. Estamos encantados desde la cátedra de seguir colaborando con el programa, tanto en la docencia como en las actividades de investigación que tenemos pendientes y que seguramente retomaremos después de todas estas dificultades presupuestarias que vamos teniendo. La retomaremos. ¿No? ¿Sí? ¿Ahora? No. Sí, ahora sí. Y que, pues estamos a punto de retomar seguramente en este año presupuestario, porque nosotros tenemos una diferencia entre en presupuestos, ellos funcionan por cursos académicos, nosotros por años. ¿No se oye? A ver. Este está encendido, no sé qué pasa. A ver ahora. ¿Ahora sí? Vale. Cuidado. Bien, pues le estaba dando las gracias a la profesora Paz por la invitación y por su
sus iniciativas de colaboración con la Cátedra Almirante Martín Granizo, que es una cátedra que lleva 20 años funcionando en esta universidad y que pasa por ser de las más importantes, si no la más importante, por el número de alumnos y número de actividades de investigación en nuestra universidad. Muchas gracias. Quedamos emplazados, por supuesto, para seguir con las actividades docentes y también con las actividades de investigación que, como te decía, queremos seguir ampliando. Muchas gracias. Bien, entrando ya en el tema que nos ocupa esta tarde, que es el relativo a la acción humanitaria en zonas de conflicto, tenemos que ver, vamos a ver el papel que desempeñan en esta acción humanitaria los estados, los gobiernos y su principal actor, que son las Fuerzas Armadas. Digo su principal actor porque cuando afloran los conflictos, los gobiernos tienen en su mano una serie de capacidades entre las que se encuentran a nivel primordial las Fuerzas Armadas. Las fotografías que hemos elegido para la presentación no son fotografías que estén captadas al azar, sino que tienen una significación. En la primera, que ustedes ven, nos encontramos con un grupo de soldados de las Fuerzas Armadas, en este caso sí son del Ejército Español, podrían no serlo, que están haciendo una labor de vigilancia en las calles de Kabul, en Afganistán. Y nos encontramos que detrás de los soldados hay una señora con un burka. Y los soldados están allí, entre otras cosas, para defender el derecho de esa señora a ponerse el burka. Es algo que a nosotros nos parece inconcebible. Desde nuestra cultura no podemos, no somos capaces de comprender cómo esas mujeres quieren llevar el burka. Algunas, otras no, pero algunas sí quieren llevar, muchas sí quieren llevar el burka. Nosotros tenemos que ir allí para defender ese derecho, aunque no lo compartamos, aunque no lo comprendamos, porque la primera enseñanza que tenemos que aprender es que la democracia no es igual en todas partes. Las libertades no son iguales en todas partes, porque las personas tampoco somos iguales en todas partes. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas, los gobiernos, la comunidad internacional está allí haciendo apoyo, que es apoyo humanitario. ¿Y qué es ese apoyo humanitario? Pues es, evidentemente, el conjunto de acciones de ayuda a las víctimas de guerras o desastres naturales que están orientadas fundamentalmente a proteger los derechos fundamentales de las personas que allí viven, aliviar su sufrimiento, garantizar su subsistencia y, ante todo y sobre todo, proteger su dignidad. Bien, este concepto engloba a todo un conjunto de actividades que tienen que hacer los estados que componen la comunidad internacional. Pero evidentemente esto no se hace así en todas partes. En cada sitio al que acude la comunidad internacional para socorrer a personas de terceros países, van ejerciendo una serie de niveles de este apoyo humanitario. La fotografía, también, como decía, no está elegida al azar. Es un reparto de ayuda humanitaria que se hace no en función, no la hace el ejército de tierra, que en este caso es quien está repartiendo la ayuda. Si se dan cuenta, en el paquete que hay dentro del camión, pone, aparte de la bandera española, pone una frase que resume
lo que hace el Ministerio de Asuntos Exteriores, que al fin y al cabo es lo que hace el Estado español, y que no solo se refiere al nombre de la agencia que lo hace, Cooperación Española. Casi apenas se ve porque lo tapa un soldado. Cooperación Española. Eso que hacen las Fuerzas Armadas, repartir la ayuda humanitaria y la propia ayuda que llevan, no es una ayuda de las Fuerzas Armadas, es una ayuda del Estado. En definitiva, es una ayuda de todos nosotros. Bien, y estos niveles se inician con el socorro internacional. El socorro internacional es la ayuda inmediata que se despliega para auxiliar en primera instancia a quien sufre un desastre o una situación de peligro. Siempre pongo como ejemplo el terremoto de Haití. En el terremoto de Haití, el primer día, allí se necesita llevar agua. Se necesita llevar mantas, se necesita llevar medicinas. Eso es el socorro, lo que sale el primer día hacia allí. En eso consiste, en ayudar en esa primera necesidad. Desenterrar los muertos también es una actividad del socorro internacional. No solo por la dignidad que le debemos a los cadáveres, no solo por la dignidad que necesitan los muertos, sino también por la necesidad de retirar esos cadáveres para evitar epidemias. Por lo tanto, también en la búsqueda de personas supervivientes, pero también de cadáveres, es una actividad del socorro. Sitúense también, por ejemplo, en el último tsunami de Filipinas, el año pasado. Lo mismo sucedía, la gente se quedaba sin casa, sin agua. Eso es lo que hay que llevar en una primera instancia. También en los incendios en Portugal de este verano. Los incendios de Portugal han dejado a la gente sin los más elementos básicos para la supervivencia. Y allí ha estado la comunidad internacional, no solo España, la comunidad internacional. Eso es el socorro internacional. La segunda fase es la ayuda de emergencia. Aquí ya se habla de provisión de bienes y servicios esenciales para la supervivencia entre 3 y 6 meses, para que la gente pueda sobrevivir 6 meses. Hablamos de tiendas de campaña que sean, que les den una cierta estabilidad. Hablamos de médicos, servicios sanitarios, no solo servicios sanitarios urgentes, sino ya los servicios sanitarios de la segunda necesidad, intervenciones quirúrgicas más sofisticadas, etc. Todo esto normalmente en Haití, por ejemplo, ya que seguimos con podemos seguir con el ejemplo del terremoto de Haití, se presta con buques hospitales o con hospitales de campaña. En Haití, por ejemplo, se desplazó un buque hospital que tiene España y se llevó hasta las costas de Haití y allí se pudieron hacer esas intervenciones quirúrgicas, esos tratamientos médicos que no son de primera y de urgente necesidad. Después de la ayuda de emergencia tendríamos la ayuda humanitaria. Todo es ayuda humanitaria, efectivamente, pero en el concepto jurídico la ayuda humanitaria la entendemos como la tercera fase. Esa tercera fase que incluye, además, la ayuda para rehabilitar el tejido socioeconómico y el desarrollo de esa nación. Piensen en Haití otra vez. Haití quedó con todo su tejido económico destruido por el terremoto y ha hecho falta, bueno, hablo del tejido económico de Haití como si Haití tuviera un tejido económico siquiera equiparable a lo que nosotros entendemos como países desarrollados o siquiera en vías de desarrollo. Haití era un país que se acercaba a lo que es un gobierno fallido. Entonces, ha hecho falta no rehabilitar, sino incluso crear
ese tejido económico y social. El desarrollo de Haití está en marcha. Es muy lento, evidentemente. Poco existía. Si poco existía, bueno, pues todo lo que se está haciendo pues es importante. ¿Que sea insuficiente? Pues probablemente será insuficiente. Probablemente será insuficiente. Pero, bueno, se están haciendo cosas. En el último nivel del apoyo humanitario está la acción humanitaria. En la acción humanitaria incluimos la protección a las víctimas y la garantía de respeto a los derechos humanos. Generalmente esto se da en situaciones de guerra. Ahora, en los últimos años, como todos nos hemos vuelto quizás tan correctos, pues parece que está mal hablar de la existencia de guerras y le ponemos unos nombres que se parecen, pero que, bueno, quieren de alguna forma difuminar la realidad, como conflictos armados, crisis armadas. Miren, la guerra es la guerra. La guerra es la guerra. En Congo ha habido una guerra. En Liberia ha habido una guerra. En esos países las personas se mataban a hachazos con hachas, no con fusiles, que también. No con carros de combate, que también, con hachas. A las personas que mataban las dejaban sin enterrar intencionadamente, para despertar el miedo en la población. Y eso, se quiera o no, es una guerra. En Somalia hay guerra. En Mali, en estos momentos, y en Sudán del Sur, hay una guerra. No es una crisis, no, es una guerra. Por no hablar de Afganistán, del pueblo kurdo o de Siria. Nos lo están poniendo en la televisión. Comemos y cenamos todos los días con la crisis de Siria. Siria hay una guerra. No es un levantamiento de unas personas que estén subyugados, que también, pero es una guerra. ¿Cómo se participa? Bueno, la guerra lo que trae es destrucción, y eso lo vemos en la diapositiva. La guerra lo que trae es destrucción, y destrucción de ciudades como la nuestra, de ciudades que han sido prósperas, como las ciudades del Líbano. El Líbano, hace 30 años, era la Suiza de Oriente. Ya ven en qué se ha convertido. Es una ciudad como puede ser Salamanca, en sus ciudades. Y bueno, pues se han convertido en esto que ven, que eso no es Líbano, eso es la antigua Yugoslavia. Bien, ¿cómo entendemos que debe de participarse en esta acción humanitaria? Bueno, pues las acciones de la acción de socorro, la ayuda y la ayuda humanitaria, la ayuda de emergencia y la ayuda humanitaria la pueden llevar a cabo los gobiernos y las ONGs, mientras que la acción humanitaria tiene que quedar reservada a las organizaciones internacionales y regionales, ONU, OTAN, FINABEL, organizaciones similares, Unión Africana, Organización de Estados Americanos, y también a los gobiernos con el apoyo de las restantes administraciones públicas. En España, tanto las comunidades autónomas como las entidades locales no pueden quedar al margen de esta situación de la acción humanitaria. Evidentemente no tienen tropas, claro que no tienen tropas, pero tienen pueden allegar otra serie de cosas, como medios, como también, por ejemplo, bomberos. Los bomberos, como ustedes saben, son cuerpos de competencia local o provincial y en un momento determinado pueden acudir a hacer acción humanitaria. De hecho, lo están haciendo. Por lo tanto, es la acción humanitaria de las organizaciones internacionales y de las organizaciones gubernamentales en sentido amplio. ¿Cuál es el contenido de la acción humanitaria? Voy deprisa porque la verdad es que es un tema muy amplio y da para más de la hora y media que tengo.
Bien, lo primero que nos encontramos en la acción humanitaria, o lo primero que ha de hacerse como acción humanitaria, es lo básico, la protección de las víctimas de las guerras y de otros desastres naturales, de guerras y de desastres. Esa protección incluye la defensa de sus derechos fundamentales. Derechos fundamentales, insisto, ya lo he dicho antes, de los vivos y de los muertos. Los vivos para protegerlos, los muertos para defender su dignidad y su derecho a encontrar un reposo digno y adecuado a sus culturas, que puede ser tanto el enterramiento como la incineración. Bien, eso incluiría el respeto a su dignidad y además incluye, por supuesto, el cumplimiento del derecho internacional humanitario en los conflictos armados. El derecho internacional humanitario se regula en los llamados Convenios de Ginebra y Convenios de La Haya. Los Convenios de Ginebra incluyen 4 convenios y 3 protocolos adicionales. Se dedican a la protección de heridos, enfermos y civiles en caso de conflictos armados. Los convenios de La Haya son los convenios que organizan la conducción de las hostilidades. El ejemplo más claro de un convenio de La Haya es la prohibición de las minas antipersona, de lo que llama la televisión, las minas antipersona o contrapersona. Pero hay más cosas. En los convenios de La Haya también se regula la prohibición de las armas de destrucción masiva, lo que llamamos las armas de destrucción masiva. Además, incluye efectivamente una protección contra los gobernantes que se dedican a masacrar a sus propios nacionales. Esa protección incluye también protección penal internacional. ¿Cómo se consigue? Evidentemente, en primer lugar, mediante el despliegue de las Fuerzas Armadas. Si hay 2 países que están, perdón la expresión, que están pegándose, pues hay que ir a separarlos, simplemente. ¿Y eso cómo se hace? Pues con Fuerzas Armadas. Si están las Fuerzas Armadas de 2 países tirándose bombas, pues desde luego no puede ir un congresista, un senador, un político o un miembro de una ONG a decirles que pare, porque no le van a hacer caso. Simplemente es así de sencillo, no le van a hacer caso. Bien, también se hace con el seguimiento y supervisión internacional del respeto a los derechos humanos. ¿Esto cómo se hace? Con observadores, ahora sí, observadores civiles y observadores militares. Los observadores civiles y militares son generalmente destinados allí por las organizaciones internacionales y regionales. Los observadores civiles no tienen por qué ser funcionarios, suelen ser funcionarios, pero no tienen por qué serlo. ¿Pueden ser miembros de ONGs? Hombre, pueden serlo. Pueden serlo. No es aconsejable que en esos momentos en los que existe una confrontación, pues haya personas que no sean funcionarios, pero puede haberlos. También se cumple este objetivo con la denuncia de las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional. ¿Dónde se hacen estas denuncias? Se hacen ante esos organismos internacionales y regionales e incluso ante los organismos penales internacionales. Para nosotros, la más conocida, la Corte Penal Internacional de La Haya, aunque también existe una Corte Penal Internacional de los Estados Americanos. También, por supuesto,
tienen responsabilidad en esa denuncia, fíjense que no estoy diciendo que puedan hacerlo, sino que tienen responsabilidad en esa denuncia, tienen que responsabilizarse de denunciarlo los propios medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen una tarea muy importante en todas estas denuncias, porque todos sabemos que cualquier cosa que aparece en la tele es conocida por todo el mundo prácticamente en tiempo real. Tal es así que, si se fijan, la primera guerra de Irak fue la primera guerra que también vivimos todos en tiempo real en la tele. Hasta el punto de que veíamos cómo eran los bombardeos por las noches. Nos los ponían, todos lo recordarán, la cadena CNN que retransmitía la señal prácticamente para todo el mundo. Bien, pero esta es una de las fases de la acción humanitaria. También se debe de hacer con la presión política a los gobiernos de los países que violan flagrantemente los derechos humanos. ¿Cómo se hace esa presión política? Lo estamos viviendo ahora mismo porque el gobierno español lo está haciendo con la comunidad internacional, lo está haciendo con el régimen venezolano. Pero no solo con el régimen venezolano. Ese sería un ejemplo de ese tipo de presión en un país que todavía está en paz. El ejemplo de la presión política a Siria podría servir en los países que están en guerra. El conflicto sirio es un conflicto muy complejo y que podría dar lugar perfectamente a que tuviéramos otra charla u otras 2 o 3 charlas, porque no es algo tan sencillo como hablar de una simple guerra civil. Pero nos puede servir para ilustrar qué es lo que se hace mal desde un gobierno y por qué sería, y digo sería, necesaria la comunidad internacional, porque en realidad precisamente gran parte de la culpa de lo que, en mi opinión, de lo que está pasando en Siria la tiene la inacción de la comunidad internacional. Si la comunidad internacional hubiera intervenido en Siria en su momento, seguramente no estaríamos donde estamos. Otra de las posibilidades es la presencia de observadores en los escenarios en conflicto, tanto para prevenir como para denunciar. Ya he dicho que generalmente hay observadores en las guerras o en los países en conflicto. Pueden ir también esos observadores a países que están a punto de entrar en conflicto. Y eso es a lo que nos referimos, a esa presencia de los observadores en las zonas en las que hay una inminencia de violación de los derechos fundamentales de forma masiva, pero todavía no se ha producido. Se está haciendo generalmente también con militares y con civiles especialistas. En este sentido, la labor que hace la ONU y que hace a nuestro nivel, a nivel europeo, el Consejo de Europa o incluso la Unión Europea, pues es muy importante. También tampoco podemos dejar al margen lo que hacen la Unión Africana y la Organización de Estados Americanos, que están presentes en todas las zonas en conflicto, no solo en las zonas de conflicto que se dan en sus respectivos continentes. Otra de las cosas que deben de hacerse en la acción humanitaria es la provisión de los bienes y servicios. ¿Para qué? Para garantizar la subsistencia de los afectados. Hay que llevarle, como ya hemos dicho, abrigo, material de abrigo, agua potable, alimentos, alojamiento y asistencia sanitaria. La asistencia sanitaria es vital y no solo para atender a los heridos o enfermos que provienen del conflicto, sino a los civiles que están viviendo en el conflicto. No son parte del conflicto, pero lo están viviendo.
Ello podríamos poner como ejemplo otra vez Siria u otra vez el Líbano. En la tercera fase se debe de frenar el proceso de destrucción del tejido socioeconómico. ¿Cómo se frena? Pues con la recuperación de las actividades productivas y formativas, mediante la creación de hábitos sociales que permitan lo que decimos después, el regreso de las personas a los lugares de residencia. Esta es una labor dificilísima en la que tienen una gran importancia las ONGs. Fíjense, hay campos de refugiados. Cuando en Europa estalla hace 2 años, 3 años ya, la crisis de refugiados, pues nos creemos que esto se invente, o nos lo quieren vender como que esto se ha inventado ahora, ¿verdad? Pues miren, hay en Kenia un campo de refugiados, el campo de refugiados de Dadaab, que tiene 30 años de vida. 30 años. Ese campo de refugiado se creó para albergar primero a 12.000 e inmediatamente subió a 25.000 personas. ¿Saben cuántas personas viven en Dadaab? 500.000. 500.000. Los llegados a Europa deben estar en 200.000, ¿verdad? 500.000 personas al lado de Somalia. 500.000 personas que no quieren volver a Somalia porque tienen miedo. No es por otra razón, es porque tienen miedo. ¿Les gustaría venir a Europa? Claro que sí, naturalmente que les gustaría venir a Europa, pero no tienen dinero para venir a Europa. Es decir, los que vienen a Europa son los que tienen dinero. Lo grave es quedarse en Siria. Lo difícil es quedarse en Siria, porque en Siria la gente muere. Lo difícil es quedarse en Jordania. Y eso también lo está propiciando la comunidad internacional, con todo lo que ello supone. Porque la gente se queda más cerca, por ejemplo, la gente que está en Jordania está más cerca de Siria, evidentemente. Pero se está llevando a Jordania a unos extremos en su economía pues bastante duros. ¿Motivo? Pues fíjense qué tontería. Los precios de los alquileres en Jordania se han multiplicado por 3. Se han multiplicado por 3. Eso supone un problema para los refugiados, pero también un problema para las personas que viven allí. Porque en Jordania debe haber como 1,5 millones de refugiados. No estamos hablando de los 200.000 que están en Europa. Estamos hablando de 1,5 millones de personas en un territorio que no llega, por supuesto, a la mitad de Castilla y León. 1,5 millones de personas más. Bueno, por supuesto hablamos de la recuperación de las infraestructuras, no solo de las infraestructuras críticas. Las infraestructuras críticas son los puertos y los aeropuertos y las carreteras. Hablamos de todo tipo de infraestructuras, entre las que se incluyen los edificios institucionales, también los edificios educativos y los edificios sanitarios. ¿Qué fases tiene la acción humanitaria? Eso que ven ahí son contenedores para albergar personas, son contenedores españoles, pero que están asignados a Naciones Unidas, por eso están de blanco. Estos contenedores que ven ustedes ahí provienen de Salamanca. En Salamanca, el Regimiento de Especialidades de Ingenieros tiene un batallón que se dedica a montar este tipo de contenedores con los que pueden hacer campos de refugiados, campamentos para ellos o incluso hospitales. Son contenedores muy similares a los contenedores de obra. Seguramente los que hayan viajado por la carretera de Matilla, si miran hacia los Montalvos, pueden haber visto allí una explanada que hay cientos de ellos, tanto montados como plegados.
Bueno, pues todos esos contenedores son los que las Fuerzas Armadas Españolas suelen llevar a las zonas de conflicto. En este caso, esos contenedores están montados en un campo de refugiados en Irak. Las fases, pues son, muy rápidamente, las fases son, la primera es la intervención en las hostilidades para frenarlas. Después lo que se hace es una estabilización de la zona con, si es posible, entrega de armas por parte de los ejércitos contendientes y de las milicias. En una tercera fase se aborda la reconstrucción. Después de esa reconstrucción, lógicamente una reconstrucción básica, se intentan reorganizar las estructuras políticas, sociales y económicas de los países en los que se está interviniendo. Por último, después de organizarse unas elecciones libres, y de propiciar que las nuevas autoridades de esos países se pongan en marcha y se hagan con el funcionamiento de todas las instituciones, el funcionamiento, en definitiva, del país. Después de esto, se supervisa que esos nuevos gobiernos puedan tener un funcionamiento autónomo y, por último, la comunidad internacional se repliega. En todo el proceso ¿todo el proceso lo lideran las Fuerzas Armadas? No. Los procesos no los lideran las Fuerzas Armadas ni en su inicio. Los procesos los lidera la comunidad internacional, generalmente las organizaciones internacionales y regionales. Hablo de ONU o de Unión Europea a nuestro nivel. Intervienen, además de las Fuerzas Armadas, todos los organismos que hemos dicho antes y, finalmente, el repliegue significa el repliegue de todas las personas que han participado. Este proceso se ha completado últimamente en Bosnia. En Bosnia y Herzegovina, creo que todos lo han vivido, todos saben de qué hablo. Primero hubo que intervenir en las hostilidades, se han reorganizado, ha habido elecciones libres, hay una serie de instituciones gubernamentales, se puso en marcha la actividad gubernamental en esos países y, finalmente, la comunidad internacional se ha replegado. ¿Ha habido éxito en Bosnia? Por supuesto. En Bosnia ha habido éxito, hasta el punto de que el tejido económico se está recuperando, puesto que en estos momentos en Bosnia ya hay turismo. Ya hay turismo que va a Bosnia. Seguramente algunos de ustedes ya conocerán personas que han ido a Bosnia, ¿verdad? Que incluso han ido a Bosnia. El puente se ha reconstruido. Sí, efectivamente. Bueno. Claro, evidentemente. Evidentemente, eso se ha podido hacer porque también los nacionales de ese país han puesto de su parte. Se está intentando hacer lo mismo en Afganistán y, bueno, pues el resultado, como es evidente y podemos ver todos los días en la tele, es radicalmente distinto. Se ha intentado hacer en Líbano por tercera o cuarta vez. El resultado no es el mismo. Podemos poner como ejemplo paradigmático Bosnia, pero también es cierto que en otros países no se ha tenido el mismo éxito. Se intenta, se sigue trabajando, la comunidad internacional sigue trabajando, pero bueno,
no ha sido el mismo resultado. Bien, ese es el ejemplo de las fases completas de la acción humanitaria. Eso es Haití. Eso que ven ustedes ahí es Haití en la primera vez que hubo que ir a Haití. Como saben, Haití, esto cuando se lo explicamos a los alumnos de grado o de máster, pues le tenemos que explicar qué es lo que pasó en Haití en la primera intervención internacional, porque lo desconocen. Todos ustedes recordarán que cuando cayó la dictadura en Haití, pues se produjo una revolución, una revuelta en Haití, que también fue televisada. Tal es así que un periodista de Antena 3 que estaba, y seguro que algunos de ustedes lo recordarán, un periodista que estaba haciendo el seguimiento de toda aquella operación, pues falleció casi en antena por un disparo. Bien, al fondo ven las consecuencias del desastre que se produjo allí, un barco que está tirado y abandonado. Pero lo importante de la foto, que está hecha por un fotógrafo militar del gabinete de comunicación del Ejército de Tierra, lo importante es lo que se ve. Es decir, la población civil, en este caso los niños son muy dados a agradecerle a los militares la intervención, pues están agradeciendo la colaboración y la participación de las Fuerzas Armadas. Todavía hay, como ven, una separación que está hecha con alambrada, lo que se llama alambrada rápida. Bueno, el país todavía no estaba, ni mucho menos en aquel momento, pacificado. ¿Qué es la intervención internacional? Hay definiciones para todos los gustos, pero quizás la más interesante, las dos más interesantes son estas que ven ahí. La del Instituto Danés de Derecho Internacional y la de Boutros Ghali, que, como algunos recordarán, fue secretario general de la ONU. Además, ha fallecido recientemente. El Instituto Danés de Derecho Internacional dice que es la acción coercitiva de los Estados que implica el uso de la fuerza armada en otro Estado, en un tercer Estado. ¿Y con qué objetivo? Pues con el objetivo de prevenir o poner fin a una masiva violación de derechos humanos o del derecho internacional humanitario. Prevenir o poner fin. Luego, debemos de entender que está prevista una masiva violación de esos derechos. Boutros Ghali decía que las operaciones el objetivo de esas operaciones es prevenir, contener o estabilizar una situación de conflicto, pero él no exigía la masiva violación de los derechos humanos. Es decir, Boutros Ghali lo que decía es que había que intervenir antes, había que ir antes de que se produjera esa masiva violación de los derechos humanos. Esa es la diferencia entre uno y otro. Bueno, pero esa diferencia, esto ha sido siempre así. Se puede intervenir porque sí en un país. Podemos ir a cualquier país a hacer lo que queramos porque veamos que allí hay un mal ambiente. Bueno, la tesis que seguimos hoy ha evolucionado muchísimo. A todos ustedes habrán oído hablar del principio de la no injerencia, que es el que estaba vigente hasta los años 80. El principio de la no injerencia se basa fundamentalmente en el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas. En ese artículo se dice que ninguna disposición de la Carta autorizará a intervenir a las Naciones Unidas en asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados. El principio de no injerencia simplemente prohíbe la intervención en terceros países.
Esto lo vuelve a decir el artículo 51. El artículo 51 que dice que ninguna disposición de la Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva en caso de ataque armado contra un miembro de Naciones Unidas. Es ni más ni menos que el derecho de defensa. Si yo me puedo defender porque alguien interviene, evidentemente nadie puede ir a mi país y nadie puede intervenir en asuntos que son internos. Y esto se vuelve a corroborar a lo largo de distintas resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Por ejemplo, en 1965 se dice que ningún Estado tiene derecho a intervenir directa o indirectamente en los asuntos de otro. Bueno, este principio de no injerencia está vigente hasta los años 80. En los años 80 cae el muro de Berlín, a finales de los 80, y se escenifica el fin de la Guerra Fría. Ya todos nos llevamos bien, y como todos nos llevamos bien porque ya ha caído el muro de Berlín, entonces se produce un avance del reproche social contra la escalada armamentística y contra las guerras. Y dentro de ese principio que lleva en sí el pacifismo, pues comienza a hablarse del límite al principio de soberanía. Del principio de soberanía, perdón, del principio de la no injerencia, nos vamos a ir al derecho de intervención. Esa fotografía es una fotografía de las unidades militares españolas en Congo, en el Congo. En el Congo se tardó bastante en intervenir. Bien, claro que se tardó bastante en intervenir. Las razones son muchísimas, ahora dentro de un momento las veremos, no las quiero adelantar. Entre otras, la primera y la más importante es que la comunidad internacional es egoísta. La comunidad internacional tiende a intervenir siempre por intereses, es decir, velando por sus propios intereses. Bien, pero por lo menos interviene. Hasta los años 80 no intervenía, luego algo estamos avanzando. El derecho de intervención surge, ya he dicho, porque la sociedad civil comienza a hablar de los límites al principio de soberanía y ya en Naciones Unidas, en las asambleas generales, concretamente en la Asamblea 43, se comienza a tomar cuerpo jurídico en ese derecho de intervención. Primero, por causa de catástrofes, por catástrofes naturales. En primer lugar, en esa Asamblea General se exhorta a los países miembros a proporcionar asistencia humanitaria a las víctimas de desastres naturales o situaciones similares. Es decir, se está diciendo que en caso de terremotos, de tsunamis, de catástrofes, se debe de ir a ayudar. Se debe de ir a ayudar, solo en caso de catástrofes. Esto se amplía en la Asamblea número 45, en la que se autoriza ya la intervención humanitaria en conflictos armados internos. ¿Pero por qué? Por considerar que las violaciones de derechos humanos son una amenaza para la paz y la estabilidad internacionales. He dicho que la comunidad internacional es egoísta. Fíjense, ¿por qué se empieza a intervenir? No se empieza a intervenir para defender a los naturales de esos países que están sufriendo las consecuencias de una guerra civil, de un dictador, de un sátrapa. No, no, no. Es que eso puede ser una amenaza para los demás.
El argumento es radicalmente distinto. Pero bueno, algo es algo. Hasta entonces no había nada. Luego, algo es algo. Se dio un paso, evidentemente se dio un paso. ¿Se ha dado un paso pequeño? Pues también se ha dado un paso pequeño. Pero bueno, se dio un paso. Y como normalmente los juristas tendemos a justificarlo todo, esto es cierto, tendemos a buscar justificación legal para todo, pues hemos encontrado la justificación del derecho de intervención en la Carta de Naciones Unidas. Fíjense que antes decíamos que la Carta de Naciones Unidas lo prohibía intervenir. Bueno, pues a partir de los años 80 se dijo, en la Carta también permite intervenir. ¿Parece un contrasentido? Pues no. La Carta, como saben, se firma en San Francisco el 26 de junio del 45. Y claro, lógicamente no recoge el derecho de intervención porque el derecho de intervención se formula jurídicamente, primero doctrinalmente, en los años 80, en los años 90, ya más bien en los años 90. Por lo tanto, no existía. Pero los juristas dicen que se encuentra acomodo en los capítulos 6, 7 y 8 de la Carta. Primero, en el artículo 1. Antes habíamos hablado del artículo 2. Pues ahora vamos a hablar del artículo 1, que está antes y es más importante. Los propósitos de la organización son mantener la paz y la seguridad internacionales. Paz y seguridad internacionales. Estabilidad. Que haya paz en todo el mundo. Bien. En el capítulo 6 se habla del arreglo pacífico de controversias. Está dedicado al arreglo pacífico de las controversias. Y en el capítulo 7 se habla de las acciones a tomar en caso de amenazas para la paz o pactos de agresión. El artículo 41 habla de las medidas coercitivas, sanciones económicas, generalmente limitaciones a las importaciones y exportaciones, etc. Artículo 42, el uso de la fuerza. Y artículo 39 se dice que la autorización del uso de la fuerza es competencia del Consejo de Seguridad. Esto es muy importante. De aquí, del derecho de intervención, la doctrina sigue evolucionando y nos va a llevar hacia las guerras humanitarias. Guerras y humanitarias, pero eso puede ser. Eso puede ser, la guerra es la negación del derecho. ¿Cómo nos van a hablar? ¿Cómo va a hablar la comunidad internacional de guerras humanitarias? Pues sí, sí, se pueden hacer guerras humanitarias. Quien primero habla de las guerras humanitarias es el presidente Clinton en el año 1999. Fíjense que lo hace el presidente Clinton, que es un presidente progresista, y lo hace tan solo, esto es lo importante, hace 20 años. Es decir, esta doctrina de las guerras humanitarias, esta doctrina de lo que ya puedo decirles que se llama el derecho de intervención, tiene 20 años, nada más. Bien, pues Clinton arranca diciendo que los delitos contra la humanidad que se cometan en cualquier país deben ser considerados intereses nacionales y, por tanto, cometidos y, por tanto, perseguibles en cualquier parte del mundo. Lo que nos está diciendo Clinton con su doctrina, esto se llama la doctrina Clinton. Lo que nos está diciendo Clinton con su doctrina es que los Estados Unidos consideran que cualquier delito contra la humanidad, se tiene que considerar un delito cometido en los Estados Unidos y que, por lo tanto, los Estados Unidos pueden ir a cualquier parte del mundo a defender a esas personas que están sufriendo las consecuencias de esos delitos. Primero, Clinton dice
que puede ir Estados Unidos y que puede ir sin autorización de ninguna organización internacional. Lo puede decretar su presidente, porque entiende que el país puede hacerlo porque es un delito nacional. Claro, el riesgo está en dar respuestas desiguales a situaciones idénticas. Y ahora vuelvo al Congo. Claro, si nos fijamos en intervenimos en Irak, Primera Guerra de Irak, en Irak hay petróleo y hay intereses económicos importantes. En Kuwait hay intereses económicos importantes. En el Congo hay arañas. En el Congo hay arañas. En Liberia no hay nada. En Liberia lo único que hay son banderas de conveniencia. Por lo tanto, nos da igual gobierne quien gobierne, porque nos van a seguir dando licencias para los barcos sin ningún problema. En Somalia también hay arañas y pican, ¿eh? Las arañas, esas arañas que hay por esos países tienen la mala costumbre de picar. Por lo tanto, no hay que ir a protegerlos. Ese es el riesgo de la doctrina Clinton. Clinton la utilizó para intervenir en una serie de países y sobre todo primero la utilizó para justificar algo que él no hizo, justificar la intervención en la isla de Granada. Una intervención que se hizo famosa, fíjense por qué, por una película de Clint Eastwood, El Sargento de Hierro. Se hizo famosa por eso, no porque a nadie le importara qué pasaba en la isla de Granada. Bien, y desde aquí nos vamos a la responsabilidad de proteger. La responsabilidad de proteger que se formula en el seno de la ONU en los años, ya en el nuevo siglo, en el año 2001, 2002, en el seno de la Comisión Internacional sobre la Intervención y la Soberanía de los Estados. Y esta comisión la preside Gareth Evans, que era un exministro australiano que fue llamado a presidir esta comisión. Después ha presidido en el seno de la ONU otras comisiones sobre armamento atómico y el desarme. Bien, esta comisión formula la responsabilidad de proteger. En el siguiente sentido, la comunidad internacional tiene el deber de proteger a otras comunidades de la muerte, la aniquilación y la subyugación cuando los estados no pueden o no quieren proteger a sus propios ciudadanos. Es decir, según la ONU, es la comunidad internacional la que tiene obligación de ir a proteger a esas personas. Ya no es la paz y la estabilidad internacional, ya es la necesidad que tienen esas personas de ayuda, de que se las defienda. Tienen necesidad de que se las defienda, insisto, porque sus propios gobernantes no pueden o no quieren protegerlos. Esto sí, esto justifica la intervención internacional. Hay una serie de resoluciones, los tipos de intervención van desde la diplomacia preventiva hasta la consolidación de la paz, se cumplen con las fases que vimos de la intervención humanitaria y dentro de esa intervención tiene un papel preponderante, como dije, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas que son quienes realmente conocen lo que es una guerra. Personas que incluso están aquí saben lo que es la guerra, porque han estado en las zonas de conflicto. Y efectivamente solo el niño y el militar saben lo que realmente es la guerra y ambos son los últimos en desearla.
Bueno, se compone de el freno a las hostilidades, la seguridad, la reconstrucción de las infraestructuras y el restablecimiento de la autoridad nacional. Tengo que pasar todo esto porque me interesa que vean en qué consiste el posconflicto. Cuando una intervención internacional ha estabilizado la zona, hablamos de posconflicto. Posconflicto que suele ser muy duro. El posconflicto es muy duro y fíjense en la fotografía. Es un médico de Cruz Roja Internacional, es español, pero bueno, suponemos que es español, puede ser sudamericano. Está, como ven ustedes, vendando una pierna que no tiene pie. Es una pierna que no tiene pie. Estas son las consecuencias y esto es lo que arrastra el posconflicto. ¿En qué consiste el posconflicto? Pues miren, aparte del desarrollo político y democrático y el restablecimiento paulatino de la autoridad nacional, como ustedes han estado viendo en Bosnia o en Afganistán, el difícil retorno a las residencias y el restablecimiento del tejido económico, la última parte del posconflicto es la más difícil, la relativa a la justicia y la reconciliación. Fíjense si es difícil que en Colombia ha frenado el proceso de paz. Y lo acabamos de ver. Colombia lleva 50 años en guerra, 50 años en conflicto. Algunos han entregado las armas, algunos han vuelto a la participación, han aceptado la participación política y otros no. Y lo hemos visto el otro día con un asalto, con un atentado en una comisaría que ha dejado 30 y tantos muertos. Y estamos hablando de un atentado que han propiciado las personas que propiciaban el conflicto. Imagínense qué es para las personas que han sufrido el conflicto esa reconciliación. Es muy bonito hablar de reconciliación, pero hay que explicarle a esas personas que han vivido, que viven en la selva en Colombia, y que han dejado las piernas y los pies en la selva por minas contra personas que ha puesto la guerrilla. Y ahora vayamos a explicarle a esas personas lo que es la reconciliación y lo que es la justicia. Claro, evidentemente, cuando se votó en referéndum el proceso de paz, pues salió que no. Salió que no. Y es que es muy difícil, es francamente difícil poder llevar el perdón. Lo estamos viendo en España. Lo estamos viendo en España. Entonces, no quería poner como ejemplo el ejemplo español y quería irme a un proceso internacional, pero al final tenemos que venir aquí, ¿no? Y decir, pues si es difícil aquí, ¿cómo no va a ser difícil en otros países que llevan 50 años de guerra? Colombia es el ejemplo paradigmático de lo que no es, de lo que sobre el papel queda muy bien hablar de justicia y reconciliación y de lo difícil que es seguir adelante con todos esos proyectos. Pero sí es cierto que mientras no haya justicia y reconciliación, las heridas no se cierran. Mientras no haya justicia y reconciliación, las heridas no se cierran y el conflicto pues subyace, de alguna forma. Las competencias de los organismos internacionales son el restablecimiento del orden institucional y el apoyo a la democratización. Insisto
que el apoyo a la democratización hay que entenderlo con todas las reservas. No es lo mismo la democratización o la democracia en España que la democracia en Somalia. No es lo mismo. En Somalia podemos poner en marcha un parlamento. Por cierto, el año pasado mataron al ministro del Interior. Podemos poner en marcha un parlamento, pero no va a tener las mismas competencias que el Parlamento español. Podemos hablar del voto de la mujer, pero no es el mismo que el voto de la mujer en España. No es lo mismo. ¿Hay que transigir con todo eso para hablar de democratización? No es transigir, es adaptar. Lo que no podemos es imponer nuestra cultura en otros países. Podemos cuestionar si las personas que vienen de otros países tienen que abrazar obligatoriamente nuestra cultura. Y eso sí lo podemos cuestionar. Y unos pensaremos que sí y otros pensaremos que no. Pero desde luego lo que no podemos es ir a imponer nuestra cultura a esos países. En este proceso de posconflicto, las ONGs tienen unas competencias amplísimas, más que las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen misiones de seguridad, pero ya no tienen funciones de defensa, porque el país está estabilizado o prácticamente estabilizado, aunque pasen cosas como en Somalia. Pero quienes tienen que entrar de lleno a organizar esas funciones, esos tejidos, son las ONGs. ¿Por qué? Pues porque restablecen la confianza social, organizan y aportan y distribuyen la ayuda humanitaria de emergencia e inician el desarrollo de los procesos para alcanzar el bienestar. Bien entendido, las ONGs normalmente y en su mayor parte funcionan con fondos públicos. No nos engañemos. Las ONGs no funcionan con sus fondos. Tienen autonomía para gestionar, pero los fondos son públicos. Los fondos salen, recuerdan ustedes, de aquel famoso del 0,7% que tanta guerra nos dio hace años. Los fondos salen de los gobiernos. Los fondos salen efectivamente de los impuestos de todos. Ellos los gestionan y tienen que dar cuenta a las organizaciones nacionales, a los organismos nacionales, Hacienda, etcétera, tienen que dar cuenta de cómo utilizan esos fondos. Pero son fondos públicos. Son fondos públicos. Evidentemente, eso no quiere decir que no tengamos que ayudar, porque gran parte de sus gestiones, de las gestiones que realizan, sobre todo en los países, sobre todo en las infraestructuras que mantienen en España o en Europa, son infraestructuras que deben también costearse y que eso sí se tienen que costear con fondos privados. ¿Y funcionan autónomamente las organizaciones no gubernamentales? Pues bueno, en 1994 las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales firmaron, las más importantes, las organizaciones no gubernamentales internacionales más importantes, firmaron un código de conducta. Ese código de conducta está liderado por el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, por el Comité Internacional de la Cruz Roja, lo que conocemos como la Cruz Roja Internacional. Y además las ONGs en programas motivados por catástrofes. Bien, fundamentalmente se basan en los 5 principios fundamentales de la Cruz Roja. Los 5 principios fundamentales de la Cruz Roja son humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, carácter voluntario, unidad y universalidad.
Bien, esas son todas las organizaciones firmantes. Prácticamente, como ven, están las más importantes del mundo y, bueno, pues es un código de 10 normas de conducta que se ajustan a esos principios. Como ya apenas tenemos tiempo, les dije que íbamos a ver otra cosa del Congo. Pues sí, miren, la vamos a ver. La fotografía es una fotografía hecha también por un fotógrafo militar español y quiere plasmar el momento del encuentro de la unidad española, de la unidad que llega al Congo y con quién se encuentra. Las únicas organizaciones que quedaban allí, organizaciones no gubernamentales, eran, pues bueno, esas monjas que llevaban toda su vida en el Congo y que no quisieron abandonar el Congo a pesar de que tanto el gobierno español como la Unión Europea les instó a salir de allí. Solo quedaron religiosos, bueno, da la casualidad. No da la casualidad de que son católicos porque esa monja era española. Hemos puesto una monja, pero igual hemos podido poner una religiosa luterana. Quiero decir, solo quedaban religiosos, de todas las confesiones, pero solo quedaban religiosos. Y lo que quiero que vean no es la propaganda de las misiones del Domum. Esto no es una propaganda de la misión del Domum. No. Esto lo que quiero que vean es que la guerra en el Congo fue tan cruenta que tuvo que salir todo el mundo. Todo el mundo. Todas las organizaciones no gubernamentales. Todos los representantes de los países desarrollados salieron de allí. Y hasta que aquello no derivó en una guerra cruel y por vergüenza torera, la comunidad internacional tuvo que mandar a las tropas, allí no hubo absolutamente nadie. Nadie. El egoísmo de la comunidad internacional. Este es el egoísmo de la comunidad internacional. Ahora bien, dicho esto, en una entrevista, Gareth Evans, ¿se acuerdan? El ministro australiano que lideraba aquella comisión, dijo: si creemos que todos los seres humanos tienen el mismo derecho a ser protegidos frente a nuestras actuaciones, frente a actuaciones que remueven nuestras conciencias, debemos hacer que los hechos acompañen a la retórica y la práctica a los principios. Ya está bien de declaraciones y de palabras rimbombantes. Hay que ir y actuar. Y cuando se actúa, en caso de catástrofes, los medios militares pueden contribuir eficazmente al transporte y distribución de la ayuda. Y en caso de mantenimiento de la paz, los ejércitos son los principales actores para garantizar el respeto a los derechos humanos. Todo lo decía Gareth Evans, que además puso como condición que para ir a esos terceros países asolados por catástrofes o por guerras, lo que se necesita es un mandato claro. ¿Mandato claro de quién? De un organismo internacional, la ONU. Un planeamiento apropiado y unos mecanismos de coordinación adecuados. Eso solo lo puede dar Naciones Unidas. Y solo las Naciones Unidas deben ordenar y liderar estas actividades. Y si es así, habremos cumplido con el deber de proteger, que, en definitiva, deriva de la obligación que tienen todos los países democráticos de extender el imperio de los derechos civiles y políticos a toda la humanidad. Con esto termino. Esa es
no la cara amable de las Fuerzas Armadas, sino la cara amable de los países desarrollados. En este caso, la cara amable que las Fuerzas Armadas quieren llevar representando a España, y es la cara amable de España en la comunidad internacional. Esas son las misiones internacionales que tiene España en este momento. Como ven, no son una ni dos. Hay en sitios en los que hay 3 militares, 4 militares, 15, en otros tenemos 1000. Pero, como ven, las Fuerzas Armadas, no las Fuerzas Armadas, sino el Estado español, está desplegado, haciendo acción humanitaria prácticamente en todo el mundo. Entonces, bueno, con esto termino. Muchas gracias y bueno, abrimos un turno de preguntas para ver qué tienen que... Agradecemos a Julián la documentadísima conferencia que ha pronunciado. Yo le agradezco ese baño de realidad y también el tono crítico que ha utilizado, que es muy de agradecer. Que a veces no siempre lo encontramos en las conferencias a las que asistimos. Hemos apurado un poco el tiempo, pero no sé si podemos abrir un turno de debate y no sé si hay alguna pregunta en la sala interesada. Yo te digo, te adelanto, no te preocupes. Vamos a ver, una cosa que me ha quedado muy clara es que para mí el ejército es Por fundamental. favor, estamos en silencio. Y hace una labor extraordinaria. Cuando hay catástrofes aquí en España, pues se ve que también colabora. Pero hay una cosa que se oye de vez en cuando, pues es que hay cosas que chirrían un poco cuando oyes que hay gente que quiere más transparencia y no existe. Porque yo, quiero decir, salen de vez en cuando alguna cosa de esas. Otra cosa que me suena mal, o sea, que he oído que usted ha dicho que los muertos necesitan dignidad. Aquí en España, por desgracia, pienso que hay mucha gente que pide dignidad para sus muertos, tan simple como eso. Bien. Vamos a ver. Respecto de la falta de transparencia, tienen que comprender que cuando las Fuerzas Armadas van a un país a realizar una actividad en una zona de crisis, están realizando una operación militar. Y las operaciones militares, la mayor parte de las operaciones tienen que llevar un sellito, que quienes hemos sido militares lo sabemos, que pone confidencial, secreto, y los que han hecho la mili también, que aquí casi todos lo habrán hecho. Pone confidencial, secreto o reservado. Las operaciones militares tienen que ser reservadas. Lo que no es de recibo es que se explique qué es lo que se va a hacer. Eso no quiere decir que esas operaciones no tengan que someterse al control jurídico de los Estados o de la comunidad internacional. Se tienen que someter. Pero, desde luego, lo que no se puede hacer es cómo se va a Haití o cuándo se despliega la fuerza en Haití o cómo se despliega la fuerza en Haití. Le voy a poner un ejemplo. Hoy mismo el rey ha ido a Irak. Nadie se ha enterado hasta que no estaba allí. Lógico. Si 3 días antes... Si 3 días antes se dice el rey va a ir a la base de, yo qué sé, de Herat, por ejemplo, Herat está en Afganistán, pero bueno, a la base de no sé qué, a hacer una visita, el rey o la ministra de Defensa, tampoco hay que ir directamente al rey, o la ministra de Defensa. Pues lógicamente estábamos dándole un dato importantísimo a los malos para que pudieran atacar. Es que esto es así de sencillo. Bueno, mire, sí.
Le voy a explicar, no tiene nada que ver con el tema, pero yo le voy a explicar. Yo he sido militar y ahora soy abogado y, bueno, alguno de aquí ya lo sabe, ¿verdad? Defiendo muchísimos temas militares, muchísimos. Nos mantenemos en silencio, por favor, los que quedamos en la sala, para poder escuchar. Tal como que es mi especialidad. Se sabe lo que se tiene que saber. Quiero decir, no hay una falta de transparencia. Lo que usted no encuentra en los ejércitos es respuesta a esas denuncias que se hacen en los medios de comunicación. Y no deben de hacerlo, en primer lugar, porque los militares, cuando están en activo, no pueden ir a por la alcachofa. No pueden hacer declaraciones. No pueden y no deben. Y mi opinión, y ya le digo que yo defiendo a militares por toda España, me parece estupendo que no puedan los mandos decir nada. Respecto a quienes se dedican a filtrar datos a la prensa, mire, datos a la prensa se filtran de militares, de cualquier tipo de causa judicial, haya secreto de sumario o no haya secreto de sumario, con lo cual eso no es criticable, cada uno se defiende como puede y como sabe. Como puede y como sabe. Y a eso, desde luego, no deben de responder. Yo estoy de acuerdo en que no respondan. Hola, buenas tardes, don Julián. Buenas tardes. No sé cómo plantearle yo el tema que me viene desde que usted ha empezado la conferencia dándole vueltas. Sé que hay que ir, como usted dice, las tropas españolas, de hecho doy fe de lo que han hecho y me parece una total maravilla, pero digo, quizás esté equivocada y usted me puede corregir. Si al Estado las tropas las pagamos con nuestros impuestos, todos, ¿cómo es que hay que darle un plus para que estos soldados vayan en estas misiones de paz? Lo digo porque yo personalmente sé que hace 22 años en la guerra de Bosnia, por ahí, se le daba un plus de 250.000 pesetas, con lo cual este vecino mío decía, yo me voy 2, 3, 4 meses y me hago un chalet. Yo estoy de acuerdo en que vayan y se haga la paz, porque ver sufrir a un niño es lo peor que yo puedo ver. En un país yo he ido y por un niño estar al lado de los turistas, la Guardia Civil de ese país lo ha cogido por el cuello, lo ha levantado para arriba y a poco más que a ese niño le parte las vértebras del cuello. Eso para mí fue terrible y yo estoy de acuerdo en que eso hay que remediarlo, pero hay que pagar un plus para que vayan los soldados españoles en esa misión de paz. Si es una pregunta indiscreta, por favor, lo voy a entender. No. Vamos a ver, no es ningún tipo de pregunta indiscreta. Bueno, a mí, discúlpeme, me extraña que nadie se haya hecho un chalet con lo que haya podido traer de Afganistán. En cualquier caso, le voy a explicar que cualquier funcionario del Estado español, cuando sale al extranjero, cualquier funcionario cobra unas dietas de extranjero, adecuadas a su grupo de clasificación. Los oficiales del ejército cobran tienen el grupo A1, los suboficiales tienen el grupo A2 y la tropa me parece que tiene el grupo C. Bien, insisto, lo primero, cualquier persona que esté en el extranjero cobra las dietas de extranjero. Me habla usted de los militares, igual podía hablarme de las personas, no solo los diplomáticos, sino las personas que están destinadas en las embajadas, cobran todos
su dieta de extranjero. Todos. Bien, punto primero. Punto segundo. Mire usted, en España todo el mundo trabaja 37 horas y media, ¿verdad? Semanales. Bien. Pues ahora le voy a explicar. Los militares españoles en Afganistán, en Irak, en situaciones, en zonas de conflicto, trabajan, ya no le voy a decir las 24 horas, porque trabajan 24 horas, porque están dentro del cuartel. Trabajan 24 horas, 7 días a la semana, ¿eh? Eche la cuenta en horas y eche cuenta de las horas extraordinarias que hay que pagarle. Mire, a una enfermera, discúlpenme, no quiero poner a una enfermera, a un médico, que hace más de las 8 horas, a cualquier persona que hace la guardia, a un guardia civil, no voy a poner a estas personas, a un guardia civil, cuando hace una guardia de noche, se le pagan, o se le paga a la guardia, o de lo contrario, se le cuentan esas horas como dobles. Sume las horas. Si yo lo que quiero es que sume las horas de trabajo y cuente las horas extraordinarias que hay que pagarles en el extranjero. O sea, que es verdad que se da usted. No, claro, pero le vuelvo a repetir que es verdad, del mismo modo que es verdad que alguien que trabaja en la embajada de Bruselas está cobrando la dieta de extranjero. No me opongo, solo es que, como me lo habían dicho, quería cerciorarme. Sí. No, lo que yo le he dicho es que me extraña, yo desconozco cuáles son las cantidades, No estaba en Bosnia, estaba en Irak, como usted dice. Yo no he estado nunca ni en Bosnia ni en Irak. No, el vecino que me no he estado nunca. Pero, por lo tanto, desconozco cuánto se cobra. Pero ya le digo que como nos pongamos a echar la cuenta de las horas extraordinarias que hay que pagarles, veremos a ver, seguramente se le deberá dinero. Y, oiga, aquí a todas las personas que hacen horas extraordinarias se le paga. Vale. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Mire, menos a los militares que cuando están de guardia en España no cobran nada. Sí, estoy de acuerdo. No cobran nada. O sea, aquí tienen una guardia, un soldado tiene una guardia en el cuartel y al día siguiente se le da descanso y se acabó. No cobra nada. Y está 24 horas de servicio. Ya, es que me pareció tan surrealista decir, me voy medio año y tengo casi hecho el chalet. A mí es que me rechinó tanto que por eso se lo he dicho a usted. Porque ni él me tuviera extraña razón. Grandemente. Ya le digo que me extraña que cobren esas cantidades. No sé si hay tiempo para aclarado y solventado. Una intervención breve, por favor, que estamos ya fuera del tiempo. Y aprovechamos para hacer preguntas, ¿vale? Para preguntas concretas. Ha hablado usted de lo correctos que somos hoy día, que no utilizamos... De lo correctos que somos hoy día, que no queremos utilizar los términos guerra. Yo creo que eso no es nuevo. En el siglo XIX, en las guerras que tuvimos, en el desastre del 98, se habla de desastre cuando se podría hablar de derrota. Se habla de Filipinas, de la insurrección Filipinas, y podría haberse hablado de una guerra de independencia. Sí se habló al final de guerra con Estados Unidos, pero tanto la Gaceta de Madrid, el boletín oficial de la época, como la prensa hablaban insurrección, utilizaban la misma palabra, la han utilizado luego los historiadores cuando han escrito. Nunca estoy escribiendo sobre la guerra de Filipinas y no encuentro en ningún sitio que hablan de guerra de independencia. Sí se habla de guerra de independencia de Cuba, sí se habla de guerra de independencia de los países anteriormente, antes del 98, de los otros países americanos que se hicieron independientes, porque triunfaron. Curioso es que de Filipinas se habla de insurrección y no se habla de guerra. Sí, en otros casos, algunos autores hablan de rebelión. Los políticos del siglo XIX también eran muy dados a intentar enmascarar la realidad, sí es cierto. Sí, no es nuevo, Cierto.
Bueno, pues agradecemos muchísimo la presencia de Julián Sánchez con nosotros.